Cordial saludo. Damos inicio al curso de evaluación de proyectos de desarrollo, en el cual vamos a tener como primera unidad la definición y los tipos de proyectos y al final algo acerca del ciclo de vida de los proyectos. Vamos a empezar hablando un poco de en dónde ubicamos temporalmente el inicio de la concepción de la palabra proyecto como tal, y es en principios de la época del Renacimiento. Allí, pues, como ya sabemos, en esta época, pues el despertar científico, tecnológico fue muy importante, por lo cual los proyectos se hacían en una forma en la que eh, se podría decir que se descomponían los inventos o se descomponían los procesos para llevar a cabo los inventos. Entonces, ¿qué se hacía? Se generaba algo, una máquina, una empresa, un proyecto, una organización, y a partir de allí se devolvían, ¿sí? Como el tema era tan experimental, lo que hacía era, como se señala en la diapositiva, en primer lugar separar cada una de las partes que constituían la máquina, el proyecto, los procesos que se habían llevado a cabo. Se estudiaba el comportamiento de cada una de las partes, principalmente en el tema de las máquinas, para ver si tenían usos en otros proyectos, en otros implementos, y vuelven a ensamblar las partes, digamos que para su producción en serie o desarrollo en serie. La definición de la palabra proyecto que vamos a tener en cuenta durante todo este curso es la definición que viene del PMBOK. El PMBOK, recordemos que es el libro del Project Management Institute, en el que es una institución que está, digamos que es la máxima autoridad en el tema de los proyectos, que en realidad acredita a todos aquellos que son gerentes de proyectos y que, digamos, manejan el mundo de los proyectos en la alta gerencia. La definición puntual de proyecto es el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que con recursos finitos tiene como objetivo crear un producto o servicio único en un espacio de tiempo determinado. Tal vez más adelante vamos a hablar de esto, pero la definición enmarca las tres principales características de un proyecto, y es que tiene recursos, digámoslo, limitados. Eso no quiere decir que escasos, pero sí medidos. Eh, Tiene una duración, ¿sí? Y un objeto determinado. Esto lo que conforma es algo que se llama la triple restricción, y que tiene que ver, pues en el mundo de los proyectos, con los tres límites, los tres primeros límites que se encuentran proyectista. Como, como lo vimos en la definición principal de esta unidad, pues las otras definiciones, las de la Real Academia de la Lengua o las de el libro de gestión integrada de proyectos de Marcos Herrer, en lo que nos evidencian es que efectivamente los proyectos tienen un tiempo delimitado, como lo dijimos antes, y que son un conjunto de cosas, de ítems, de actividades, de documentos o de planeaciones o subplaneaciones, que se llevan a cabo en un tiempo determinado. Que, que ¿A qué vamos con el término planeaciones o subplaneaciones? Los proyectos a veces están compuestos de otros proyectos. Y adicional a eso, esos proyectos deben tener cierto nivel de planeación, razón por la que no siempre el proyecto está compuesto de un montón de actividades, sino de una serie de planeaciones que contienen esas actividades por grupos de objetivos o por grupos focales que se le quieran dar a un proyecto. Encontramos diferentes clasificaciones para hablar de los proyectos. Vamos a encontrar en primer lugar, por la procedencia de capital, que son proyectos, perdón, públicos, privados o mixtos.
los mixtos claramente hacen referencia a aquellos proyectos en los que se encuentran incluidos recursos tanto públicos como privados. Un ejemplo de esto podría ser un caso de una PP o de una concesión donde generalmente el Estado ha puesto recursos en la obtención de suelo, por ejemplo, y le da al privado el poder de construir sobre esos predios para generar una explotación y un mantenimiento sobre una vía. Para el caso de los proyectos de curso experimentación, podemos hablar de experimentalizados o normalizados. Un proyecto de experimentación puede ser un proyecto de investigación, un proyecto, por ejemplo, de una empresa como Colciencias, IDEA, que desarrolla niveles de conocimiento diferentes de acuerdo a las áreas en las que se mueve. Según el ámbito, pues también puede ser ahí según procesos u objetos. Uno puede encontrar proyectos de ingeniería, proyectos de física, proyectos de ciencias sociales, pues porque como ya sabemos, un proyecto es una agrupación de actividades. ¿Sí? Sabemos que hay proyectos de investigación, proyectos prácticos, proyectos productivos, entonces digamos que el ámbito se especifica más como del objeto principal que va a regir ese proyecto. Digamos que una clasificación adicional a las que uno generalmente puede encontrar tiene los proyectos de acuerdo a su influencia, supranacionales, internacionales, regionales o locales. Digamos que dentro de los proyectos de desarrollo y dentro de la planificación de planes y programas es normal encontrar estas definiciones, dado que pues digamos que en nuestro quehacer como administradores públicos nos encontramos este tipo de clasificaciones claramente. Dentro de, podemos ir de lo departamental a lo municipal a lo local, y como podemos ir desde la norma internacional eh, a volver otra vez a lo local, municipal, departamental. La clasificación formal de un proyecto o de los proyectos, pues como ya lo veníamos diciendo, pues generalmente se hace por el objeto que se desea tratar, ¿sí? O por el grupo focal al que uno quiere dirigirse. Cabe resaltar que, por ejemplo, en el tema de los proyectos de desarrollo, uno puede hablar de proyectos de desarrollo social, proyectos de desarrollo en agricultura, en comercio internacional. Dependiendo siempre de la temática que uno vaya a tratar, puede encontrar un proyecto de desarrollo. Ahora bien, vamos a hablar del ciclo de vida. El ciclo de vida de los proyectos está compuesto en primera fase por la formulación, que es el proceso en el cual quien está formulando el proyecto decide analizar los estudios técnicos, el análisis de mercado, el análisis de contexto, el análisis jurídico, técnico, financiero. Esta es la etapa en la que hablamos de preinversión, ¿sí? Es la etapa en la que sabemos si la inversión, ya sea de un ente público o de una persona privada, va a obtenerse ciertos resultados, se fijan objetivos y se hace un análisis del impacto que se puede esperar. Luego viene la etapa de ejecución, la etapa de construcción o de puesta en marcha, que es la etapa en la que aquello que se planeó, digamos que se concreta. Por ejemplo, esta fase puede ser corta en proyectos como una comercializadora o en proyectos como mm, un, un proyecto de desarrollo, por ejemplo, de una fundación o de un plan o un programa de responsabilidad social. La fase de implementación es un poco más corta.
Y la tercera parte es la de operación y o seguimiento, ¿sí? Que puede ser en este caso más larga. ¿En qué casos, por ejemplo, podría ser una etapa de puesta en marcha un poco más larga cuando hablamos de proyectos de construcción, ¿sí? Que como bien sabemos, pues el desarrollo de una obra de construcción puede tardar como mínimo un año, mientras que en otros proyectos poner en marcha una comercializadora puede hacer solamente generar un pedido a quien produce para luego comercializar. La etapa de operación y seguimiento pues también varía dependiendo del tipo de proyecto. La idea es que dentro de estas etapas también se esté generando un proceso de evaluación constante, del que más adelante vamos a hablar. Viéndonos un poco en el tema de la formulación, como se puede ver en la diapositiva, pues está compuesta por una identificación de un proyecto que es, digamos que formular la idea, reconocer la necesidad o el problema que se quiere solucionar, generar un perfil de proyecto, el que se especificarían en primera instancia los objetivos generales y específicos y la introducción de un contexto del proyecto. La prefactibilidad, que es un documento en el que se analizan los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, ambientales eh, y de mercado que tiene el proyecto, pero preferiblemente es un documento que se elabora con bases de información secundaria con el fin de empezar, digamos que paso a paso e ir avanzando en, digamos, en pisar terreno firme sobre el proyecto. Luego viene ya la factibilidad y en la factibilidad es donde hace todo el análisis del proyecto, digamos que de primera mano. Parte financiera se hace un análisis dinámico, o sea, un análisis en el tiempo, un flujo de caja, para reconocer si el proyecto puede ser viable o no. Vemos que teniendo en cuenta tal vez a veces el ciclo económico y ciertos comportamientos que se pueden prever desde el punto de vista macroeconómico. Como bien se señaló anteriormente, es importante recalcar que las etapas de evaluación y más bien los momentos de evaluación son al terminar cada una de estas etapas. Siempre debe haber control dentro de los proyectos y eso más adelante pues lo vamos a tener en cuenta. El fin de dicha evaluación pues es tener un papel siempre constante de mejora continua con el fin de identificar eh, los componentes del proyecto y cómo se pueden estar viendo afectados, ya que cuando uno planea un proyecto, por ejemplo, hay cosas que desde el mismo desconocimiento de quien lo proyecta em, pueden fallar. Entonces es vital estar haciendo una evaluación tanto interna por parte de alguien que es parte de los procesos y procedimientos, como en ocasiones de un externo que sea un poco más objetivo, que permita que uno reduzca la incertidumbre sobre los procesos que, que está llevando a cabo, sobre los planes que tiene sobre esos procesos, hacer una estimación de qué se puede ganar y qué se puede perder, y ahí sí, pues diseñar estrategias para mitigar esos riesgos de que esto se presente. Y pues hasta aquí esta primera unidad. Espero podamos tener un aprendizaje constante y retroalimentado siempre entre ustedes estudiantes y nosotros los docentes de este programa de educación a distancia. Cordial saludo.